Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre tumores benignos y malignos del estómago, asesorada por los doctores Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. Vamos a platicar de esto. Mi nombre es Estefanía Brosi García, soy residente de primer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Este es el contenido a manera de resumen que estaremos abordando durante esta sesión. A manera de introducción, sabemos que existe un amplio espectro de patologías gástricas. Entre ellas hablaremos hoy de los tumores, los cuales pueden ser detectados y evaluados mediante distintos estudios de imagen. A nosotros como radiólogos, pues estos estudios de imagen nos competen y los estudios que más nos ayudan a realizar el diagnóstico de patología neoplásica gástrica son la tomografía computarizada y los estudios de fluoroscopía. Es importante recalcar que la endoscopía y la biopsia siguen siendo el gol estándar para el diagnóstico de la mayoría de las patologías gástricas. Recordando un poco de anatomía, conocemos que el estómago es la porción del tubo digestivo más dilatada, la cual se encuentra situada entre el esófago y el duodeno y contiene 4 porciones. El cardias, el fundus, que se observa por encima del nivel del cardias, el cuerpo, que es la porción más ancha del estómago, y la región pilórica, la cual contiene al antro pilórico y al canal pilórico. También tenemos una curvatura mayor que sirve como sitio de inserción del aumento mayor y una curvatura menor que, como su nombre lo indica, es un sitio de inserción del aumento menor. En cuanto a la irrigación, tenemos también a la arteria gástrica izquierda, la cual proviene del tronco celíaco. También tenemos a la arteria gastroduodenal. Vamos a ver. Tenemos también a la arteria gastroduodenal y tenemos también a las arterias gastromentales izquierda, que proviene de la esplénica, y derecha. En cuanto a su drenaje venoso, está dado por tributarias de la vena esplénica. También vienen de la vena porta. En cuanto a histología, tenemos que se divide en mucosa, submucosa, en la muscular propia y en la serosa. La mucosa está revestida de epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, y esta contiene varias glándulas productoras de agua, electrolitos, ácido clorhídrico, factor intrínseco. La submucosa tenemos carencia de glándulas, sin embargo, en esta se contiene tejido conectivo laxo, vasos y células nerviosas. La muscular propia se divide en 3 capas, una capa longitudinal externa, una circular media y otra oblicua interna, las cuales van a ayudar al contenido del bolo alimenticio líquido a través del estómago. Y la serosa está compuesta de mesotelio y también por tejido conectivo laxo. Esta membrana va a permitir un movimiento del estómago para poder deslizarse pues suavemente contra otros órganos. En cuanto a los estudios de imagen, la radiografía nos es de muy limitada valoración. Sin embargo, en casos excepcionales, como en estas 2 radiografías que proyecto, nos pudiera llegar a dar una sospecha. Por ejemplo, en esta radiografía de tórax podemos ver un aumento de la distancia entre la burbuja gástrica y el hemidiafragma izquierdo, lo cual no sería un signo indirecto de que hay un aumento del grosor de la pared del estómago. Y en esta otra radiografía podemos ver una radiopacidad en la topografía del estómago que pues también nos da un indicio de, sin embargo, pues no lo vamos a utilizar como método de estudio para detección de tumores gástricos. Los estudios por fluoroscopía son pruebas de diagnóstico los cuales nos sirven para analizar anomalías estructurales, funcionales, ya sea del esófago, estómago y duodeno. Podemos observar varias cosas como un estrechamiento de la luz gástrica, podemos observar úlceras, un efecto de masa, y nos puede servir como una alternativa de menor costo a la endoscopía, evitando así los riesgos de sedación y los procedimientos asociados.
La tomografía computarizada es el estudio de elección para la estadificación en caso de los tumores malignos de estómago. También muchas veces nuestros pacientes llegan con síntomas obstructivos, desconocemos aquí que pudiera haber cáncer, sin embargo, pues al tomar el estudio detectamos estas anomalías. Importante recordar que por la tomografía, que es el estudio que vamos a estar hablando más durante esta sesión, el grosor normal de la pared del estómago debe de ser de 5 milímetros en un estómago distendido, de 10 milímetros en un estómago no distendido. ¿Y qué vamos a visualizar? Vamos a ver 3 capas. La capa mucosa con una capita interna más hiperdensa, que por lo general nos va a medir de 1 a 3 milímetros. Vamos a ver a la submucosa de un grosor variable y como una zona más hipodensa, y posteriormente el resto de las capas que mencionábamos histológicamente como otra capita externa hiperdensa. Para la resonancia magnética no existe una literatura que en realidad nos soporte el uso de la misma, pues para detección del cáncer gástrico. Sin embargo, pues ante casos de duda o también se pudiera llegar a utilizar en la estadificación de estos tumores. El PET-CT también puede ser útil para la detección de metástasis a distancia. Pudiera llegar en ciertos tumores gástricos a detectar enfermedad primaria, sin embargo, no es lo habitual. Está muy limitado su uso para la detección de un tumor primario. El ultrasonido de abdomen tampoco es un estudio que utilicemos como de primera elección para la detección de estos tumores, sin embargo, también pudiéramos llegar a visualizar varios datos. Ejemplo, pues aquí podemos observar en este ultrasonido en escala de grises cómo se encuentra la pared gástrica engrosada y con líquido alrededor de la misma. El ultrasonido endoscópico es la modalidad estándar que nos da la capacidad a nosotros, bueno, a los gastroenterólogos más bien, de tomar muestreos para las biopsias y con este se pueden detectar tumores. Es muy útil en la detección del TNM, más que nada en la parte del T, que más adelante hablaremos sobre esta estadificación. Y pues no olvidar que el gol estándar sigue siendo la endoscopía con la toma de biopsia. Ahora hablaremos brevemente de los tumores benignos, empezando por los pólipos. Estos son detectados del 2 al 4% de los pacientes a los que se les llega a practicar una endoscopía y en 1.7% de los pacientes a los que les detectamos un estudio de imagen. No todas las veces, pero la mayoría de las veces son asintomáticos, son hallazgos incidentales. Y dentro de las características por imagen, vamos a encontrar a varias protrusiones de la mucosa, intraluminales y de bordes bien delimitados. Existe una clasificación de los pólipos, la cual se divide en hiperplásicos, adenomatosos y amartomatosos, siendo los hiperplásicos los más frecuentes, como menciono en esta diapositiva, que es el tumor epitelial benigno más frecuente en el estómago. Se presenta en pacientes femeninos de edad pues más avanzada y se suelen visualizar en los estudios de imagen como pólipos lisos, redondeados, sésiles, pediculados, que pueden ser únicos, múltiples, por lo general suelen ser menores de 2 centímetros. Más frecuentemente los vamos a localizar en el cuerpo o en el fondo. Los pólipos adenomatosos representan el menos del 20% de los pólipos benignos y tienen un potencial de malignización del 3 al 14%, por lo que pues hay que tener especial atención cuando llegamos a detectarlos. Están asociados a síndrome de poliposis adenomatosa familiar, a síndrome de Peutz-Jeghers o a síndrome de Cowan. Su localización más frecuente es en el antro, suelen ser únicos y sésiles. En cuanto a los pólipos amartomatosos, también se encuentran asociados al síndrome de Peutz-Jeghers. Suelen ser múltiples, pequeños y sésiles. Hablando de lipomas gástricos, estos representan del 1 al 3% de las neoplasias gástricas. Suelen ser asintomáticos
Sin embargo, cuando son muy grandes, pueden causar síntomas obstructivos. La localización más frecuente es en el antro y en el pilo. Gracias. Los hallazgos. Dentro de los hallazgos por imagen podemos observar una masa submucosa o intraluminal, la cual no va a tener realce a la administración del medio de contraste, va a tener una atenuación grasa, menos 70, menos 120 unidades Hounsfield, que pudiera o no tener pedículo. En cuanto a la lipomatosis gástrica, es una infiltración gástrica difusa de la submucosa o de la subserosa por el tejido adiposo o por múltiples lipomas gástricos. En esta vamos a ver la atenuación grasa en la parte de la submucosa. Tenemos también a los leiomiomas, que son unas lesiones benignas y raras, localizadas más frecuentemente en el cardias, como los vamos a visualizar por imagen, como una masa homogénea que tienen una baja atenuación y su patrón de crecimiento va a ser endoluminal. Los schwannomas también son lesiones muy poco frecuentes, del 2 al 7% de los tumores mesenquimatosos gastrointestinales, los cuales van a surgir del plexo mientérico dentro de la muscular propia del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Bueno, la más frecuente, de un 60 a un 70%, es en el estómago, la segunda en el colon y la tercera en el recto. Estos se suelen presentar en pacientes femeninas con una edad media de 60 años. Son unos tumores que quedan bien circunscritos, pero no van a estar encapsulados. ¿Cómo los vamos a ver por imagen? Bueno, vamos a observar estas masas que tienen muy poco realce o realce nulo en sus fases tempranas y van a tener un realce tardío durante la fase de equilibrio. Deslocalización más frecuente en el cuerpo gástrico. Estos Bueno, ahí, pero ¿cuál sería el diagnóstico diferencial ahí? ¿O cuál pensarías primero en esta tomografía exactamente? ¿Digo? Extraintestinal. No, Un tumor estomal, ¿verdad? Un GIST. Gastrointestinal. Okay. ¿Ya? bueno, se supone que, bueno, ya después de 5 centímetros usualmente se usa los GIST. No es de que el 90% se usa. No, pero por frecuencia. O sea, no es lo característico. O sea, no puedes descartar GIST porque no está cerrado. Eso es a lo que me refiero. No es de que arriba de 5 centímetros todos están cerrados. No. O sea, sí es frecuente que se ulceren, pero se está hablando del 30, 50%. El hecho de que no tenga una ulceración no significa que no es un GIST. ¿Me explico? Entonces, en esta apariencia que tiene esa tumoración sólida, que depende de una pared que crece más hacia afuera que hacia adentro, el GIST es un diagnóstico diferencial mucho más probable que un schwannoma. Es a lo que me refiero. Sí hay que tener en cuenta el schwannoma, pero lo más frecuente es que va a ser un GIST, ¿no? Un schwannoma es 3 al 7%, muy poquito. Entonces, nada más para tomar en cuenta eso. Ahorita estamos en la clase, está bien fácil, pero eso, ¿qué otra cosa puede ser? Un tumor desmoide, muy bien. ¿Qué otra cosa? Porque no puede ser que un desmoide, pero obviamente pues no sale en la pared del intestino, sino que está adyacente, lo está comprimiendo, pero pues es un buen diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa? Un linfoma podría ser también. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta todo eso y agregar a la parte del schwannoma, que obviamente un schwannoma pues no va a tener la clínica de un linfoma, no va a tener otras características, pero simplemente como para
agregarlo al diagnóstico diferencial, pero tampoco es como que, la tasa de equilibrio real es un chano. Eso no va a suceder. Gracias, doctor. Dentro de la literatura mencionaban también que precisamente el diagnóstico diferencial con el GIST era por la presencia o la ausencia de la hemorragia, de la necrosis y de la formación o no que tenga de cavidades. Como en este tumor vemos que ninguno de estos se presenta. Bueno, y ahora hablando sobre los tumores malignos, tenemos al adenocarcinoma gástrico, el cual representa hasta el 95% de los tumores gástricos y representa la quinta causa de malignidad a nivel mundial. Se presenta más frecuentemente en países de origen asiático, sin embargo, pues en México no estamos exentos tampoco de que se presente y tristemente lo detectamos en etapas muy tardías. Tenemos también que es la quinta causa de malignidad y la tercera causa de mortalidad en el mundo. En pacientes masculinos, pues cuenta como la tercera, en femeninas cuenta como la quinta. Existen varios factores de riesgo. Entre ellos, pues resalta la infección por Helicobacter pylori, que no suele ser tratada. Existen varias mutaciones, como en la E-caderina, en el gen del APC, productor de poliposis adenomatosa familiar, mutaciones en los genes responsables del síndrome de Peutz-Jeghers. También existen factores ambientales como la obesidad, un escaso consumo de frutas, de vegetales, de vitamina C, el reflujo gastroesofágico, tabaquismo, alcoholismo, un consumo excesivo de sales y nitratos. Se presenta más frecuentemente en pacientes masculinos y la edad media de presentación suele ser de los 50 a los 70 años. La localización del cáncer, como pueden ver en este esquema, está muy distribuida. ¿Okay? El otro 10% es de localización difusa y la clasificación de los tumores gástricos según la OMS, pues tenemos toda esta lista donde, como ya les comentaba previamente, el adenocarcinoma abarca la gran mayoría de estos tumores. Tenemos también, pues, a los carcinomas adenoescamosos, epidermoides, indiferenciados, de células pequeñas, parietales, hepatoides, etc. En cuanto a la sintomatología, por mucho tiempo suelen estar sin causar síntomas. Sin embargo, conforme a la historia natural, los pacientes empiezan a sentir un disconfort abdominal, empiezan con pérdida del apetito, hay quien empieza con náuseas, vómitos, fatiga, también sensaciones de ardor, etc. Pérdida de peso, melena, y es aquí donde nos causa como alarma para nosotros decir, hay que estudiar al paciente. En cuanto a nosotros, por imagen, la tomografía computarizada, les recuerdo que sigue siendo el método de elección para pues, la estadificación. ¿Qué podemos observar por imagen? Bueno, podemos observar un engrosamiento ya sea focal, difuso de la pared, que pudiera o no tener ulceración, como veremos más adelante. Una mucosa polipoidea también, el engrosamiento difuso que, como ya les mencioné, pudiera o no tener presencia de realce y de calcificaciones. En cuanto a la diseminación local y a distancia, también hablaremos un poco más adelante. Como por ejemplo en estas tomografías computarizadas, en axial y en reconstrucción coronal podemos observar a esta gran zona de ulceración, la cual está asociada a una masa, a un engrosamiento más bien de la pared focal circundante, que pues nos da esta forma de masa. También tenemos otros ejemplos, tomografía axial computarizada en reconstrucción, esta en reconstrucción coronal y esta en sagital. ¿Cómo podemos observar este engrosamiento, que podemos observar por acá, del cuerpo gástrico distal y de la región pilórica, donde también podemos observar que ya existe presencia de infiltración en los ganglios? En cuanto a la estadificación, utilizamos el sistema TNM.
donde T nos representa el tumor primario, N nos representa a los nódulos linfáticos regionales y M nos va a representar la metástasis a distancia, como en muchos de los tumores. Empezando por TX, es que no podemos evaluar al tumor primario. En cuanto al T0, nosotros en el estudio no tenemos evidencia de un tumor primario en el estudio. TIS es un carcinoma in situ, empezando por T1, que a su vez se divide en T1A y T1B. T1A nada más invade la lámina propia o la lámina muscular de la mucosa. ¿Okay? T1B ya se extiende hasta la submucosa. Hablando de T2, ahora sí el tumor va a invadir a la lámina muscular propia. T3 ya ha alcanzado las 3 capas de la muscular, pero sin invadir a la serosa. En T4 ya vamos a encontrar una invasión de la serosa, donde T4A representa la invasión de la misma y T4B representa la invasión a estructuras u órganos adyacentes. En cuanto a las adenopatías, se utiliza la Asociación Japonesa del Cáncer Gástrico para clasificar a los nódulos linfáticos por estaciones. Tenemos estaciones regionales, otras regionales que van más encaminadas hacia los vasos y distales o distantes, donde tenemos como número 1 a la región paracardial derecha e izquierda respectivamente. 1 y 2. Al 3 y 4 los tenemos como de la curvatura menor y de la curvatura mayor, que los tenemos por acá. Al 5 y al 6 los tenemos como de la región suprapilórica e infrapilórica respectivamente. Los otros regionales, como les comentaba, van más encaminados a los vasos, siendo el 7 aquellos que están en referencia a la arteria gástrica izquierda, el 8 a la arteria hepática común, el 9 a la arteria o el tronco celíaco, el 10 al ilio esplénico, el 11 a la arteria esplénica y el número 12 al ligamento hepatoduodenal. El resto pues ya son ganglios linfáticos a distancia. Tenemos varios ligamentos que tenemos que evaluar en el adenocarcinoma gástrico o en los cánceres gástricos, debido a que el que estén involucrados nos puede llevar a un involucro de órganos adyacentes. Empezando por el ligamento gastrohepático, este va desde la curvatura menor del estómago hacia el lóbulo hepático izquierdo. Involucra a los vasos gástricos derecho e izquierdo, y si estuviera involucrado nos pudiera llevar a metástasis al lóbulo hepático izquierdo. Tenemos también al ligamento hepatoduodenal, que es una contigüidad con el borde libre inferior del ligamento gastrohepático y va a ir a insertarse en la porta hepatis. Estos van a contener a la tríada portal y puede tener, si estos están invadidos, puede haber involucro de la cabeza pancreática. También tenemos al ligamento gastropólico, el cual va desde la curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso, y el hecho de que pues esté involucrado nos puede llevar a metástasis pues hasta el mismo. También tenemos al ligamento gastroesplénico. Este ligamento se va a encontrar posterolateral al fondo y proximal al cuerpo gástrico y va a ir a terminar en el ilio esplénico. ¿Qué puede pasar? Puede haber involucro del vaso. Y por último, el ligamento esplenorenal es una continuación está contiguo más bien al ligamento gastroesplénico. Y pudiera tener, si este está invadido, puede haber un involucro de la cola pancreática o incluso del colon descendente. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos de el adenocarcinoma gástrico y su clasificación, pues de acuerdo a las etapas clínicas, donde recordamos que aquí tenemos una tomografía axial
en un paciente masculino de 50 años, el cual se encontraba completamente asintomático, se le hizo el estudio por otros motivos, donde podemos ver un pólipo gástrico en la mucosa del estómago, sin poder evaluar más allá si hay otra patología asociada. En la reconstrucción coronal podemos ver esta zona más hipodensa que corresponde pues a la mucosa que se encuentra pues respetada. Al análisis anatomopatológico quedó como una lesión en T1A. En esta otra tomografía tenemos por aquí de un paciente masculino de 76 años a quien le identificaron esta masa gástrica en la pared anterior pues, del estómago, la cual era polipoide. Y al PET-CT encontramos cómo captaba el fluoro desoxirriboso. Le hicieron una biopsia, y el análisis demostró una enfermedad compatible con T2. Tenemos ahora la etapa 2A en un paciente varón de 82 años, donde también encontramos una masa polipoide infiltrante de la pared anterior con realce mural. Y en la reconstrucción coronal podemos observar cómo se va extendiendo a través de la curvatura menor del estómago sin una invasión más allá. Se sugirió una estadificación entre T2, T3 y al análisis anatomopatológico se determinó que era T3. En cuanto a la etapa 2B, tenemos aquí tomografías axiales computarizadas de una paciente femenina de 58 años, quien presentaba melena. Podemos observar esta masa a nivel del antro, lo cual ocasiona pues, un ensanchamiento del mismo. Podemos observar también cómo el estómago, esta región, pierde su capacidad de distensión y al estar en la operación se encontraron 5 nódulos, por lo cual quedó como un T2N2. En cuanto a la etapa 3A, aquí tenemos una tomografía axial computarizada de un paciente de 69 años, quien presentaba disfagia, y encontramos pues esta masa a lo largo pues de la curvatura mayor del estómago, y también se encontró en la reconstrucción coronal, donde ya no se podía delimitar adecuadamente. Este contorno pasó a ser un contorno exterior gástrico irregular, lo cual pues nos puede indicar una invasión serosa, lo que aquí pues nos da la invasión, un T4A. Se encontraron también ganglios linfáticos y por eso se dio esa clasificación. En cuanto a la etapa 3B, aquí tenemos una tomografía axial en un paciente masculino de 56 años, quien presentaba síntomas obstructivos y podemos observar que el estómago pues, se encuentra distendido y tiene también un engrosamiento mural difuso que nos va a involucrar tanto el cuerpo como el antro. También podemos observar que ya la primera porción del duodeno está invadida, por lo cual estamos dando aquí un T4B. En cuanto a la etapa 3C, podemos observar en esta tomografía axial computarizada el engrosamiento y la distensión de la pared gástrica. Podemos encontrar también varios ganglios pues, con características sospechosas, perigástricos, y también encontramos afección del ligamento gastropólico por acá, lo cual pues, nos da un T4E N2M0. En cuanto a la etapa clínica 4, podemos observar que pues, ya existe la metástasis a distancia, como aquí es el caso que utilizamos el PET-CT, que tenemos esta zona donde pues, probablemente el tumor gástrico aquí se encuentra realzando y las metástasis hepáticas. Ahora, hablando un poco sobre los tumores GIST, estos son los tumores mesenquimatosos del tracto gastrointestinal más comunes. Del 60 al 70% se presentan en estómago, sin embargo, esto no significa que no se puedan presentar pues, en otras partes del cuerpo. Van a surgir de las células intersticiales del Cajal en la submucosa.
La mayoría son benignos, sin embargo, hay un porcentaje de estos tumores que tienen potencial para malignizar. Es por eso que los puse en este apartado, porque pues hay que tener especial atención en estos. Por estudios de imagen los vamos a observar como una masa endofítica, exofítica o bilobulada, la cual se va a encontrar bien circunscrita y su epicentro va a estar en la submucosa. Pudiéramos o no tener el signo de ojo de Wade en lesiones mayores a 2 centímetros. Adelante. Es lo que os mencionaba, ven, esta lesión está muy grande, no está ulcerada. No, está bien parecida. Digamos que el hecho de que esté ulcerada te puede ayudar al diagnóstico de un GIST, pero que no esté no significa que no sea. Eso es lo que me refiero. O sea, es una lesión, digamos, un poquito más hacia la especificidad, no tan sensible, pero siempre tenemos que tomarlo en cuenta, o sea, que no tenga los de lesión, que puede ser un GIST. Gracias, doctor. Como les mencionaba, de un 10 hasta un 30% tienen este comportamiento maligno, y aquí pues sí los podemos ver como una masa heterogénea, la cual pudiera estar asociada a necrosis, hemorragia, a calcificaciones, y pudiera no tener pues metástasis. Sin embargo, pues como menciona el doctor, no siempre se nos van a presentar tan bonitos como para hacer el diagnóstico. Tenemos también el linfoma, el cual puede ser de origen primario o secundario. En cuanto al primario, surge del tejido linfoide asociado a la mucosa y está asociado a infecciones por Helicobacter pylori, comparado pues al secundario, que es, o sea, a nivel sistémico, va a haber una afección directa en el estómago. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver este engrosamiento difuso de la pared, por lo general es muy marcado, es mayor a 1 centímetro. Sin embargo, como dato para diagnosticarlo, es importante mencionar que por lo general no suelen tener obstrucción de la salida gástrica, no suelen tener datos de inflamación perigástrica, pues como otros tumores. En cuanto al PET-CT, pues el radiotrazador tiene captación a lo largo pues de su pared. También existen los tumores neuroendocrinos, los cuales representan de 1 a 2% de todas las neoplasias y se dividen en 1, 2 y 3, siendo el 1 los más frecuentes, el 2 los menos frecuentes, el tercero se presenta con una frecuencia del 10 al 15%. Los tipo 1 son benignos y están asociados con hipergalcinemia, la cual está asociada con gastritis crónica autoinmune. Los tipo 2 están más relacionados a un tumor secretor o productor de gastrina, y los tipo 3 no se encuentran asociados con hipergalcinemia. Cada tipo tiene ciertas características. Por ejemplo, al tipo 1 lo vamos a ver como múltiples masas murales, las cuales son hipervasculares, están bien circunscritas y son pequeñas. En el tipo 2 tenemos un engrosamiento mural difuso con sus masas murales y mucosas que pueden o no tener realce. Y en el tipo 3 hay una gran masa mural invasiva, por lo general ubicada en el cuerpo o el fondo, con o sin ulceraciones. Hay que prestar especial atención al triángulo del carcinoma, el cual contiene pues el páncreas, al duodeno y a la región periportal, para evaluar enfermedad primaria, y también pues a la región perigástrica y al hígado para detectar enfermedad metastásica cuando sospechamos de algún tumor de este tipo. En cuanto a los sarcomas no Hodgkin, tenemos a nivel de estómago al liposarcoma, al leiomiosarcoma y a los sarcomas pues, que no les damos una clasificación. Por imagen los vamos a ver simplemente como una masa de gran tamaño, la cual tiene un realce heterogéneo y pudiera tener áreas de necrosis, como en esta imagen que estamos viendo en una tomografía computarizada. Vemos este engrosamiento de la pared poliploidal heterogénea en la curvatura menor del estómago. Aquí también tenemos la presencia de una tomografía axial computarizada y una reconstrucción coronal de la misma, de otro estudio, donde podemos ver en la primera, es un paciente masculino de 62 años con un liposarcoma diferenciado.
Y en la segunda imagen, un sarcoma de células fusiformes de alto grado obtenido por histopatología. Estos hallazgos pues, son sugestivos de un leiomyosarcoma. Las metástasis en estómago son súper raras, representan el menos del 1% de los sitios de enfermedad metastásica. Pueden ser una propagación hematógena de algún melanoma, de cánceres de mama, de pulmón, de riñón, de ovario, o también puede actuar como invasión directa de cánceres de hígado, de páncreas o de colon. ¿Cómo podemos ver las metástasis? Las podemos ver como masas murales exofíticas, solitarias o multifocales, poliploideas, ulceradas o cavitadas. También podemos ver estas lesiones en diana, que son masas ulceradas multifocales. En estas tomografías podemos observar, por ejemplo, un implante de un paciente con diagnóstico del melanoma exofítico. En esta otra podemos observar este engrosamiento pues, difuso del estómago en un paciente también con un diagnóstico de sarcoma intramural. Y en la última imagen tenemos metástasis intraluminales de un cáncer de células germinales indiferenciadas. A manera de conclusión, el papel del radiólogo en cuanto a la evaluación de los tumores gástricos, hay que conocer los estudios de imagen disponibles pues, para la sospecha, para la estadificación de cada uno. También hay que conocer las características por imagen, sus diagnósticos diferenciales, para poder llegar a un diagnóstico más certero. Si bien recordemos todavía que tanto la endoscopía como la biopsia son los métodos de gold estándar para el diagnóstico definitivo. Digo, bueno, aquí la verdad es que muchas veces por imagen no vamos a hacer el diagnóstico. Lo primordial es primero buscar datos de benignidad o de malignidad. O sea, primero vamos a tratar de caracterizar la lesión en ese tenor, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es una lesión submucosa, no hay invasión fuera del estómago, no hay adenopatías, etc. Parece más una lesión benigna, un pólipo, por ejemplo, es muy común. Sin embargo, ya cuando vemos lesiones que tienen características de malignidad, como puede ser el realce heterogéneo, irregularidad de la pared, infiltración a los ligamentos que se mencionaron, sobre todo el ligamento hepatogástrico muy comúnmente, o gastroesplénico, son los ligamentos que más comúnmente sirven de diseminación para las tumoraciones malignas. Pues siempre hay que estar bien atento a eso, sobre todo también a los ganglios linfáticos perigástricos, del tronco celíaco, etcétera, que son muy importantes también para el tratamiento quirúrgico de este tipo de cánceres. Y por ahí, sobre todo hablando de cáncer de estómago, el involucro no de la unión gastroesofágica es siempre bien importante, porque eso va a requerir que haya un tratamiento previo a la resección, en tumoración con un sitio mucho más difícil de resección. Entonces siempre ver cuál es la distancia desde la unión al inicio del tumor. Por ahí no lo mencionaste, pero está la clasificación de Sieber, o sí lo mencionaste. No, no lo mencioné, pero... Entonces, digo, básicamente, primero, ver si es benigno o maligno. Y maligno, ver exactamente la extensión, la relación con la unión gastroesofágica, los ganglios linfáticos. Y otra cosa importante por ahí es que normalmente los tumores malignos ocasionan obstrucción, con excepción del linfoma, que como hay una dilatación aneurismática, en realidad no causa una obstrucción del tracto de salida gástrico. Entonces ahí son cosas que nos pueden ayudar de repente como para decir, oye, pues es que estaría raro que fuera un adenocarcinoma sin datos de obstrucción ni nada, está muy homogénea la pared, pareciera más un linfoma, sobre todo en pacientes arriba de 60 años, etcétera, es lo que nos podría indicar que está tratándose de un tumor que no es un adenocarcinoma, que es lo más común en el estómago, en el cuerpo maligno. Y obviamente pues todos los síndromes clínicos que eso, por lo regular, cuando venga el paciente, pues ya va a tener el diagnóstico, ¿no? O sea, muchas veces pues un paciente con Peels-Jeger, pues no es verdad que pueda hacer el diagnóstico porque viste una hematoma intestinal o gastrointestinal, el paciente ya viene
con el diagnóstico, pero sí buscarlos de manera intencionada porque pueden haber complicaciones como intercepciones, etc. Entonces, pues básicamente eso, no tenemos tanto cáncer gástrico, esa es la verdad, como en los países asiáticos, pero sí llegamos a ver este tipo de cáncer también en nuestro no sé si alguien más quiere comentar. El camino de las anapatías, a diferencia de otros cánceres que usualmente usamos como margen de corte de 10 milímetros, aquí baja a 6. Entonces, pues eso es importante porque, pues bueno, si nos quedamos con la idea de que, está bien, si se tiene 7, eso ya es positivo. Entonces, es como que un dato que nos sirve en este caso. Y hablando de anapatías, muy bien, muchas gracias. Si el corte es arriba de 6 milímetros, ya lo vamos a tomar como positivos. Y otra cosa importante, por ejemplo, en el GIS maligno, es extremadamente raro que tenga diseminación a ganglios linfáticos. Entonces, si ven un tumor gástrico, por más que parezca GIS, pero trae muchas adenopatías, es poco probable que sea un GIS. ¿Okay? Esa es otra característica por ahí. También otros datos que nos ayudaban, por ejemplo, en cuanto al linfoma, si había anapatías más allá de las vasos renales, era mucho más probable que fuera linfoma a una linfocarcinoma gástrico, que es como que el mayor diferencial en todo. Perfecto. ¿Alguien más? Pues también cuando se sospecha que hay un carcinoma difuso, pues lo que puede llegar a generar es la linitis plástica, que es prácticamente como se observa, que es como le llaman, es como una bolsa de piel que está endurecida de donde se tomaba antes agua. Entonces también podría ocasionar que se vea igual a un linfoma, pero es lo que dice el doctor. El linfoma funcional es difuso, no genera nada de obstrucción a nivel gastrointestinal, versus un carcinoma gástrico que ya generó linitis plástica, el paciente va a tener muchísimo más sintomatología. Gracias.